Aliati. Me ha asignado hablar sobre patología del oído interno, que complementa la presentación que tuvo la doctora en la clase previa. ¿Por qué es importante conocer sobre las patologías del oído interno? Porque hay algunas enfermedades que son bastante comunes y que pueden también tener repercusión a este nivel, ¿no? Por ejemplo, acá esta imagen, ¿ustedes se les ocurre qué es? ¿Qué les llama la atención de esta primera imagen? Mira, hay un aumento de volumen a nivel preauricular, ¿no? Es una paciente con una parotitis bilateral. Entonces, ¿por qué ponemos esta imagen acá en esta presentación? Porque hay infecciones virales que pueden tener afectación del oído interno, con lo cual pues, esto puede conllevar en hipoacusia sensorial. Acá, la edad, la presbiacusia también es una condición fisiológica que puede afectar el oído interno y que puede generar baja de la audición. En este caso, por ejemplo, hay algunas enfermedades bacterianas como la tuberculosis que directamente no causan afectación del oído interno, pero sí el tratamiento que estos reciben, ¿no? Hay algunos medicamentos que se utilizan en el tratamiento específico que pueden tener repercusión a nivel de la audición y como daño colateral pueden ocasionar, si bien es cierto es un tratamiento para ese tipo de cuadros, pero pueden ocasionar daño a nivel del oído interno. Por eso siempre cuando un neumólogo va a iniciar tratamiento específico contra la TB y requiere utilizar estos medicamentos que se conocen que tienen cierto grado de toxicidad, siempre pide una audiometría previa para verificar en qué condición el paciente está ingresando antes de recibir el tratamiento. El ruido, eso es bastante común. El ruido puede dañar el oído interno. Entonces, personas que trabajan en ruido tienen que tener los protectores auditivos. Y no solamente las personas que trabajan en ruido. El ruido cotidiano, utilizar audífonos, estar expuestos al tráfico, si esto es frecuente y es a decibeles bastante elevados, también puede dañar el oído interno. Entonces, el ruido, la edad, algunas infecciones virales, bacterianas pueden ocasionar daño a nivel del oído interno. Entonces, acá lo que vamos a ver en esta clase, vamos a evaluar la parte de anatomía del oído interno, vamos a ver la hipoacusia que es característica del daño a nivel de esta zona, que es la hipoacusia de percepción o hipoacusia neurosensorial, ¿no? Las cuales pueden ser congénitas o adquiridas. Vamos a ver la forma de medición del oído también. Entonces ya ustedes saben que de manera didáctica, esquemática, se divide el oído en tres zonas, ¿no? Un oído externo, un oído medio y un oído interno. En realidad eso es una clasificación, una división esquemática, porque en realidad es una sola unidad, pero se divide de esta manera para poder entender mejor las patologías y entender mejor la fisiopatología, ¿no? Entonces lo que vamos a abocarnos ahora es a hablar sobre el oído interno. En el oído interno hay dos estructuras bastante importantes. Uno es el laberinto posterior, que se encarga del equilibrio, ya lo vieron en la clase previa, y el laberinto anterior, que es la parte auditiva propiamente, ¿no? En donde vamos a encontrar la estructura más importante de esta zona, que es la cóclea. La cóclea, como ustedes ven, va a estar formada por una estructura externa ósea, y dentro de ella va a estar el laberinto membranoso. Y dentro de la cóclea va a estar el órgano principal de la audición, que es el órgano de corte. Entonces ese dato es importante que lo tengan, ¿no? La cóclea es una estructura ósea que va a dar 2 vueltas y media o 2 3/4 de vuelta sobre su eje. Acá este es un corte transversal en el cual podemos observar que cada zona de la cóclea en cada zona de la cóclea vamos a encontrar 3 estructuras que vamos a ver más adelante, y dentro de ella la parte más importante es la rampa o escala media, donde se encuentra el órgano de corte, que es el órgano principal de la audición. Acá podemos observar con mayor detalle este corte transversal histológico de la cóclea. Debemos reconocer 3 estructuras importantes. Uno es la escala vestibular o rampa vestibular, la segunda es la escala media o rampa media, y la tercera es la escala timpánica, ¿no? La escala vestibular va a estar separada de la escala media a través de la membrana de Reisner, y la escala media va a estar separada de la rampa timpánica a través de la membrana basilar. Entonces, hay 2 puntos importantes que debemos tener en cuenta acá. Tanto la rampa vestibular como la rampa timpánica van a estar rodeadas de, ¿quién sabe? Van a estar contenidas de perilinfa, mientras que la rampa media va a contener la endolinfa. ¿Y cuál es la diferencia entre cada una de estas sustancias? Que la endolinfa va a ser rica en potasio. Entonces, una particularidad de la endolinfa es su concentración en iones potasio. ¿Y quién se encarga de mantener que esta zona tenga esta elevada concentración de potasio? Hay un epitelio especial que se llama la estría vascular. Esta estría vascular que podemos observar en esta imagen con mayor claridad va a permitir y va a ser la encargada de mantener la concentración de iones potasio elevado a nivel de la rampa media.
Entonces, amplificando esta imagen podemos observar, ya ustedes saben que dentro de la rampa media va a estar el órgano de Corti, que es el órgano principal de la audición. Este órgano de Corti va a estar formado por células sensitivas. Primero las células ciliadas internas, las células ciliadas externas, que tienen una relación de 1 a 3, y va a haber células de sostén alrededor de ellas, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden ver cómo las células de soporte van a hacer una invaginación y van a generar esta membrana, que es la membrana tectoria, que es la que va a estar en contacto principalmente con las células ciliadas externas. Las células ciliadas internas, como ustedes pueden ver, los estereocilios no llegan en contacto con ellas. Las que sí entran en contacto con ellas son las células ciliadas externas, ¿no? ¿Por qué es importante entender eso? Porque es en esta zona donde se va a llevar a cabo la transducción, es decir, la conversión entre una energía sonora, que es el sonido, en energía química y neurosensorial, que es la información que va a llevar estos filetes nerviosos y estas neuronas de primer orden. Entonces, acá es un esquema bastante importante que nos permite distinguir cómo funciona la audición. Acá, en la presentación sí podrían ver, ustedes cuando vean la presentación van a ver la animación. Entonces, de manera sencilla, vamos a entender acá. Cuando uno escucha, ¿qué es lo que sucede? Va a haber ondas sonoras. Estas ondas sonoras van a ser conducidas por el conducto auditivo externo. Entonces, el conducto auditivo, al entrar en contacto con la membrana timpánica, que va a actuar como un amplificador, va a hacer que la cadena osicular vibre. Entonces, acá tenemos tres huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. El estribo va a estar en relación con ¿qué ventana? Con la ventana oval, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Al movilizarse la cadena osicular, la perilinfa también se va a movilizar, va a vibrar. Entonces, esta vibración de la perilinfa va a hacer que también la endolinfa vibre, o sea, se va a vibrar como un todo. Imagínense como un vaso lleno de agua. Ustedes movilizan el vaso, dan golpe al vaso, el agua adentro va a hacer movimientos. Entonces, a este movimiento, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar que también vibre todas estas estructuras, incluido la rampa media. Entonces, al vibrar vamos a ver. Entonces, al vibrar la endolinfa, ¿qué es lo que va a suceder? Las células ciliadas externas van a movilizarse y van a, como están adosadas a la membrana tectoria, lo que van a hacer es que se movilicen por el mismo movimiento de la endolinfa, y esto va a permitir que estos estereocilios de las células ciliadas internas entren en contacto con la membrana tectoria. ¿Y qué es lo que va a suceder? Acá en la zona apical de las células ciliadas internas va a existir canales regulados por movimiento. Entonces, cuando existe un movimiento de la endolinfa y esta endolinfa se va a movilizar por la presencia de las ondas sonoras, se van a aperturar estos canales que son regulados por movimiento, que van a permitir el ingreso de iones potasio. Como ustedes saben, la endolinfa tiene potasio. Entonces, al ingresar los iones potasios, ¿qué se va a generar? Una despolarización. Y al generar esta despolarización se va a activar a nivel basal unos canales que son ricos en calcio, unos canales que van a aperturar el calcio, y al aperturarse este calcio, a estos canales, ¿qué es lo que va a suceder? Va a ingresar calcio al interior de la célula a nivel basal, y el calcio al interior de la célula va a generar que se liberen neurotransmisores, ¿no? Entonces, esos neurotransmisores van a entrar en contacto con las neuronas de primer orden, ¿no? Entonces, la fisiología auditiva se resumiría básicamente en que en un estímulo sonoro va a generar el movimiento de la membrana timpánica, esta va a generar el movimiento también de la cadena osicular, y el movimiento de la cadena osicular va a hacer que la perilinfa vibre, y esta vibración de la perilinfa va a hacer que también la endolinfa vibre de la misma forma. Entonces, toda esta estructura de acá, que es el órgano de Corti, que va a estar en contacto y rodeado de la endolinfa, va a generar un movimiento que va a permitir que se aperturen canales que están a nivel del ápice, canales regulados por movimiento, que van a permitir el ingreso del potasio que va a estar en la endolinfa dentro de las células ciliadas internas. Entonces, al ingresar el potasio, se va a generar una despolarización de las células ciliadas internas. Al generar esta despolarización, se van a aperturar unos canales regulados por voltaje a nivel basal, que son para el calcio. Entonces, al aperturarse estos canales de calcio, va a ingresar calcio también a nivel de las células ciliadas internas, y este calcio va a generar una cascada de reacciones que van a permitir la liberación de neurotransmisores que van a conducir la información a nivel de las neuronas de primer orden. Entonces, es así como se explica que una onda sonora va a generar una señal química o neurosensorial. Entonces, acá igual podemos observar los movimientos del estímulo sonoro, aquí está la membrana timpánica. El estímulo sonoro va a entrar en contacto con la membrana timpánica, la va a hacer vibrar a su vez a la cadena osicular, que está en contacto, primero el martillo, luego el yunque, el estribo, que va a estar en contacto con la ventana oval está en relación a la rampa vestibular,
y esta rampa vesicular que está contenida de perilinfa va a vibrar ese líquido y va a permitir que la rampa media también vibre, y esto va a generar toda esa cascada de procesos que van a generar luego la transducción de energía sonora a energía química. Entonces, ¿qué síntomas existen o van a ocurrir cuando una persona tiene patología del oído interno? Principalmente la hipoacusia neurosensorial. Puede haber también sensación de oído tapado, el paciente puede tener también tinnitus, puede también tener problemas del laberinto posterior, es decir, trastornos del equilibrio, pero usualmente los síntomas principales van a ser la hipoacusia, que es de tipo neurosensorial, y la presencia de tinnitus. Existe una distribución tonotópica de las frecuencias dentro de la cóclea. No toda la cóclea ni la membrana basilar vibra de la misma forma. Normalmente las estructuras, la membrana basilar que va a estar en contacto, que va a estar más cercana a la base de la cóclea, se caracteriza porque va a vibrar por frecuencias agudas. Por eso, usualmente cuando existe una hipoacusia neurosensorial, en los estadios iniciales, las frecuencias que se van a afectar primero son las frecuencias agudas. ¿Por qué? Porque son las frecuencias que van a vibrar primero la parte más inicial, la base de la cóclea. Y las frecuencias graves van a estar a nivel del ápice, y por eso van a ser las frecuencias que se van a afectar al final en una hipoacusia neurosensorial. Cuando es progresiva, cuando es brusca, se van a afectar las dos frecuencias por igual, ¿no? Las agudas y las graves. Entonces, existen algunas clasificaciones para poder saber ante qué tipo de hipoacusia neurosensorial nos encontramos. Si las hipoacusias son congénitas, usualmente van a deberse infecciones intrauterinas, y en ellas va a existir alteraciones a nivel de la cóclea. Por favor, los que están en otras cosas, traten de concentrarse en la clase. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en la deformidad de Mondini? Va a haber un desarrollo incompleto de la cóclea, ¿no? En este caso, como ya ustedes saben, la cóclea normalmente va a dar 2 vueltas y media, 2 3/4 de vuelta sobre ella misma, pero si hay alteraciones congénitas y va a haber una alteración en la formación de la cóclea, puede haber algunas patologías como esta deformidad de Mondini, en la cual la cóclea va a dar solamente 1 vuelta y media, ¿no? En la aplasia de Mitchell va a haber una falta total del oído interno, inclusive va a haber otras estructuras que van a estar ausentes, que forman parte del hueso temporal, como es el peñasco, ¿no? Y en la aplasia del Alexander va a haber una aplasia del conducto perilinfático. Puede haber también otras patologías como la autoesclerosis coclear, en la cual va a haber una modificación, va a haber resorción ósea a nivel de las estructuras como la cadena osicular, que van a condicionar una fijación de estas estructuras que va a conllevar una hipoacusia al inicio conductiva, y luego con el desarrollo de la enfermedad, y se va a afectar la platina del estribo, se va a también desarrollar, va a evolucionar hipoacusia neurosensorial. La autoesclerosis coclear es la patología típica en la cual una hipoacusia conductiva con el tiempo puede derivar en una hipoacusia neurosensorial. Entonces, hay algunas patologías como las conductivas, algunas enfermedades que van a generar hipoacusia conductiva, que pueden también generar con el tiempo o evolucionar a una hipoacusia neurosensorial. En esta tomografía, ¿alguien sabe cómo se llama este corte? ¿Qué vista es? Axial. Axial, muy bien. Entonces, en esta vista axial de estos huesos temporales podemos observar cómo la cóclea, que es esta estructura que está acá, solamente se puede observar una cavidad. Normalmente debemos observar más cavidades que nos hacen señalar de que la cóclea está dando vueltas sobre sí misma, ¿no? Pero acá no da, por eso en la deformidad de Mondini solamente la cóclea va a dar 1 vuelta y media, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso. Acá también podemos observar de mejor manera lo que les acabo de mencionar. ¿Qué corte sería? Sagital. Este es un corte coronal. Entonces, acá en el corte coronal igual podemos ver en la cóclea, que es la estructura que está acá, una cavidad nada más, una sola cavidad. En realidad debería haberse 2 cavidades dentro. O sea, debe tener la forma de un caracol, porque así es lo que le caracteriza a la cóclea, porque va a dar 2 vueltas y media. Si, por ejemplo, va a dar solamente 1 vuelta o menos de 1 vuelta, van a ver una cavidad común nada más. Entonces, va a haber esto, van a ver la estructura ósea alrededor, que es la parte ósea de la cóclea, y dentro, que va a estar el laberinto membranoso. En este caso, como está rodeado de tejido o de líquido, va a tener la misma densidad que las partes blandas. Lo que les mencionaba, ¿no? Va a haber una aplasia coclear donde no va a haber desarrollo de la cóclea, van a haber una cavidad común que solamente pertenece a los canales semicirculares, ¿no? Nada más, ¿no? Y en este caso solamente van a observar dos canales semicirculares. A veces ni siquiera va a haber desarrollo de la cadena osicular. Como acá en este caso, a veces hay un atisbo, un rezago de parte de la cadena osicular, pero no se ve la cadena osicular por completa. Se ve el conducto auditivo permeable, la porción mastoidea con sus celdillas aparentemente ventiladas, pero no se ve la cóclea como tal.
Entonces, aparte las hipoacusias neurosensoriales congénitas van a haber las adquiridas. ¿Por qué patologías pueden adquirirse? Estas patologías pueden ser de origen vascular, degenerativas, traumáticas. Dentro de las vasculares, las patologías que afecten la irrigación sanguínea. El oído interno es una estructura bastante vascularizada, entonces cuando hay patologías que van a impedir que el oído interno se vascularice adecuadamente y contenga y reciba los nutrientes que requiere, entonces va a existir patologías que van a condicionar un daño a este nivel, como por ejemplo la arteriosclerosis, los desórdenes cerebrovasculares, las coagulopatías, los pacientes que van a tener patologías que van a afectar los vasos pequeños, como por ejemplo los pacientes con diabetes, ¿no? Y va a haber también etiologías degenerativas de las hipoacusias neurosensoriales, la más común es la presbiacusia, como veremos más adelante. También existen enfermedades mielinizantes que van a degenerar la estructura nerviosa del oído interno, ¿no? Puede haber patologías traumáticas, dentro de ellas el trauma acústico, que va a ocasionar también daño a nivel del oído interno, y también por trauma directo, es decir, accidental, quirúrgico, por fracturas o barotrauma. Como les había mencionado al inicio en la lámina, va a haber enfermedades como infecciosas, como virales, como la parotiditis, que es bastante frecuente, o sea, frecuente en cuanto a las patologías del oído interno, pero en realidad no todos los pacientes con parotiditis van a desarrollar hipoacusia neurosensorial, solamente un pequeño porcentaje, un 20 o menos inclusive del 20%, y de este grupo de pacientes la hipoacusia que genera es momentánea, transitoria, y luego llega a volver a su estado basal, pero un pequeño grupo de porcentaje sí persiste desde la infancia las hipoacusias neurosensoriales, ¿no? Pero también puede haber infecciones bacterianas como la meningitis o la sífilis que van a causar todo un proceso inflamatorio dentro del oído interno, y eso va a generar un recambio óseo que puede generar también problemas a nivel del oído interno. La existencia de toxinas exógenas, es decir, administradas externamente, y las toxinas endógenas, sobre todo en el contexto de pacientes con problemas hepáticos o renales, ¿no? Eso es lo que le mencionaba respecto a los medicamentos ototóxicos, ¿no? Dentro de la cabeza, los principales medicamentos ototóxicos son los aminoglucósidos. Entonces, estos medicamentos aminoglucósidos son bastante comunes en el tratamiento para infecciones urinarias, ¿no? Como la micacina o la gentamicina. Y también se utiliza en el contexto de pacientes con tuberculosis, si es que fracasan los esquemas iniciales, ¿no? Entonces, eso quiero que tengan en cuenta, porque hay pacientes, dependiendo de la sensibilidad que tengan, con dosis bastante bajas de aminoglucósidos, si son muy susceptibles o tienen factores metabólicos que lo hacen sensibles a la ototoxicidad, hasta pueden desarrollar ototoxicidad con una dosis baja, con dosis pequeñas de aminoglucósidos. Entonces, realmente los aminoglucósidos resérvenlo para casos que sean necesarios nada más, ¿no? Como ustedes saben, los aminoglucósidos tienen cobertura para la pseudomonas, ¿no? También tienen cobertura para Gram negativos, ¿no? Pero siempre que traten para pacientes con infecciones urinarias, traten de utilizar otro tipo de grupos de medicamentos para el tratamiento cuando estas requieren tratamiento antibiótico, ¿no? Porque los aminoglucósidos, en mi caso he visto bastantes casos donde ha habido pacientes que han recibido tratamiento con aminoglucósidos y han llegado con problemas a nivel interno. Y como ustedes saben, las hipoacusias neurosensoriales, cuando se presentan, son irreversibles, ¿no? Porque es un daño a nivel del oído interno, y cuando se daña el nervio no se recupera. Entonces siempre hay que tener cuidados con aquellas situaciones que van a afectar el oído interno por la evolución que va a tener la enfermedad y por la repercusión que va a tener en el tiempo, ¿no? Y como en toda estructura del cuerpo, siempre cuando alguien le pregunta patología de algo, nunca se olviden dos cosas. Tuberculosis puede afectar a todas las partes, al oído, al estómago, al sistema neurológico, al sistema urinario, porque nunca hay pérdida con tuberculosis, y patologías tumorales también. Pueden ser estas benignas o malignas. Entonces, cuando alguien le pregunte de cualquier zona del cuerpo, a ver, menciona una enfermedad, nunca se olviden mencionar los procesos neoformativos y la TB, que también puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Entonces, dentro de las patologías adquiridas y las degenerativas, la presbiacusia, que como su nombre lo dice, es el envejecimiento de la función auditiva. Esto va a empezar a partir de los 40 años y va a estar inducida por factores genéticos. Como yo les había mencionado, lo primero que se van a perder son las frecuencias altas. ¿Por qué? Porque son las más cercanas a la base de la cóclea, que es la parte más cercana a los estímulos sonoros. Este es un audiograma. Yo creo que la mayoría ha podido ver ya en sus prácticas cómo se realiza una audiometría. Si no, acá pueden ver, por ejemplo, acá en este audiograma, que podemos observar dos zonas, ¿no? La línea vertical, que representa la intensidad en decibeles, y la línea horizontal, que representa las frecuencias en hertz.
Entonces, cuando ustedes vean en otorrinolaringología o alguien les traiga algún examen, todo lo que sea rojo representa el oído derecho, eso ya es un consenso. Todo lo que sea azul representa el oído izquierdo. Acá, ¿qué pueden observar? Acá la vía aérea, porque en una audiometría se van a evaluar dos vías, la vía ósea, que siempre está por encima de la vía aérea. Si ustedes ven la vía ósea por debajo, es una audiometría más realizada, y la vía ósea que se va a representar, ya esto también por consenso, con círculos, ¿no? Entonces acá pueden observar en las frecuencias graves que la audición, ¿hasta cuántos decibeles se considera normal? 20. 20 o 25, dependiendo de la bibliografía. La OMS considera hasta 25 decibeles como normal. Entonces, acá ustedes pueden ver en las frecuencias graves, y siempre cuando ven un audiograma, además de saber que en la línea vertical están representados la intensidad en decibeles y en la línea horizontal las frecuencias en hercios, también todo lo que está hacia la izquierda representa frecuencias graves y lo que está a la derecha frecuencias agudas. Acá pueden observar entonces en las frecuencias graves como las frecuencias están más o menos conservadas, están casi dentro de lo normal, pero en las frecuencias agudas hay una disminución. Entonces esto cuando alguna vez vean una audiometría en el futuro o alguien le trae una audiometría y como médicos quieren tener su opinión, esta es una curva típica de una presbiacusia. Ojo, hay que tener en cuenta la distancia entre la vía aérea y la vía ósea, porque eso también es un criterio para saber si estamos ante una hipoacusia neurosensorial o mixta. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la anatomía patológica? Vamos a encontrar ya disminución de la membrana basilar, disminución de las células ciliadas, atrofia de la vesícula vascular, y ustedes pueden ver, hay razones de sobra para entender que en una presbiacusia va a haber una pérdida de la audición. Entonces recuerden que la presbiacusia primero se afecta en las frecuencias agudas, luego va evolucionando, van pasando los años y se van afectando también las frecuencias graves. Entonces, al inicio, cuando la presbiacusia está recién comenzando, usualmente a veces el paciente ni molestias tiene y a veces hay personas que dicen, doctor, yo escucho bien, pero le hacen una audiometría por algún motivo y encuentran que hay una baja de la audición. Y eso se explica, ¿por qué? Porque en los estadios iniciales no se van a afectar todas las frecuencias. Por eso a veces el paciente dice, doctor, pero qué raro, usted me dice que tengo hipoacusia, pero yo escucho bien. Entonces ahí se le va a explicar que para que realmente tenga traducción clínica esa hipoacusia deben pasar varios años o deben afectarse más frecuencias. Si se afectan solamente algunas frecuencias, probablemente el paciente no va a tener. Entonces, ojo, a partir de los 40 años, o si alguno de ustedes ha tenido exposición a ruido por algún motivo, siempre háganse una audiometría para saber y ver si es que no están presentando ningún tipo de problema auditivo, sobre todo en estas circunstancias a partir de esa edad, o si antes de esa edad han tenido exposición a ruido muy intenso o han estado expuestos a algún tipo de trauma acústico, ¿no? Entonces es importante tener eso. ¿Por qué? Porque ya ustedes ven que al inicio el paciente ni síntomas tiene, pero si identificamos que ya está viendo un descenso en alguna de las frecuencias, podemos tomar las precauciones necesarias. Si esto va progresando, esto puede causar hasta aislamiento. ¿Qué síntomas acompañantes puede haber? Puede haber tinnitus. Si hay afectación de la parte del laberinto posterior, va a haber también trastorno del equilibrio, puede haber alteración en la discriminación del lenguaje. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento definitivo no hay. El tratamiento, el manejo es el uso de audífonos medicados para poder escuchar mejor, porque los audífonos medicados van a funcionar como amplificadores, ¿no? Se puede utilizar vitaminoterapia, vasodilatadores, pero eso como tratamiento coadyuvante, ¿no? Eso no va a hacer que la audición vuelva a sus estados iniciales. La única manera que eso ocurra es que una persona de 70 años vuelva a tener una audición de una persona de 20 años, o sea, rejuvenecer, pero hasta el momento eso no se ha descubierto. Mientras eso no ocurra, las hipoacusias neurosensoriales son irreversibles y dependiendo del nivel de la pérdida auditiva se puede indicar audífonos medicados. Una pérdida neurosensorial leve usualmente solo requiere observación, pero una pérdida auditiva de moderada a severa sí requiere el uso de audífonos medicados. Otra causa bastante común es el trauma acústico. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que han estado en una fiesta o han estado cerca de un parlante y a veces sin querer alguien ha aumentado el volumen del parlante o han estado cerca y les ha quedado hasta como un zumbido que ha sido muchas veces momentáneo, a veces sin mayor problema. Pero puede ser también por el uso de audífonos. A veces uno sin querer aumenta el volumen o alguien le hace una broma y aumenta el volumen del audífono. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque puede ocasionar trauma acústico. Usualmente, si es que la intensidad ha sido leve, es recuperable, pero a veces puede ser irreversible. ¿Y cuál es la curva audiométrica típica? Igual si ven una audiometría alguna vez de un paciente con ese tipo de curvas, van a saber que está ante un paciente con un trauma acústico. En el trauma acústico va a haber una muesca, como ustedes están viendo, o sea, las frecuencias graves van a estar conservadas, en las frecuencias usualmente de 2000 y 4000 va a haber un descenso y luego va a haber una recuperación. Entonces este tipo de curvas normal, descenso normal, es una curva típica de un trauma acústico y usualmente va a ocurrir a intensidad por encima de los 85 decibeles.
Acá en este cuadro podemos ver algunas situaciones cotidianas en las cuales vamos a ver la intensidad de los decibeles, ¿no? Por ejemplo, el susurro de las hojas puede tener una intensidad hasta 10 decibeles, la música emitida por radio, dependiendo de la intensidad del volumen, 40 decibeles, los motores de un camión, 90, y recuerden que a partir de los 85 decibeles va a haber ya daño del oído interno. Entonces, mire, fíjense, una perforadora, una motosierra, puede causar ese tipo de intensidad. Por eso lo ideal es que alguien que va a estar en contacto con en este tipo de situaciones utilice protectores auditivos, pero la mayoría de transportistas no utilizan protectores auditivos porque probablemente los tapones auditivos no le van a ayudar a desenvolverse bien en cuanto a, hablando del transporte, ¿no? Pero, por ejemplo, en circunstancias donde en la cual el paciente trabaja en una obra o en algo similar, si por ejemplo un paciente trabaja en una fábrica donde tiene que tener contacto con ruido, de ley siempre tienen que estar con protectores auditivos porque ellos están en contacto con médicos de salud ocupacional. Disculpen un momento, por favor. Entonces, siempre tengan en cuenta eso, ¿no? Siempre tengan en cuenta que cualquier ruido, así sea aparentemente sin mayor problema, puede causarle inconvenientes a nivel del oído interno. Entonces, una recomendación, ya que ahora por la virtualidad se ha hecho más común el uso de audífonos, el uso de clases virtuales, no exageren con el uso de audífonos, nunca busquen su comodidad. A veces el buscar la comodidad implica aumentar bastante el volumen, pero en la medida posible siempre traten de poner un volumen de lo normal un poquito menos, ¿no? Eso es lo más recomendable. Sí. Disculpe, nos tenemos que retirar porque a las 2:40 tenemos técnica. Sí, no hay problema, los que tienen que retirarse no hay inconveniente. Entonces, luego les mencionaba que también puede haber una sordera de tipo tóxica, ¿no? La sordera de tipo tóxica, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber ciertos componentes, tanto exógenos como endógenos, que van a ocasionar un daño dentro del oído, ¿no? Pero eso no va a ocurrir siempre, depende de la susceptibilidad del paciente. Entonces hay algunos pacientes que tienen cierta susceptibilidad para que esto ocurra que sea esto más frecuente, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Porque el epitelio del oído interno tiene una característica, ¿no? Que es más frágil de lo normal. Entonces eso lo hace sensible a que estas sustancias causen daño a nivel del oído interno y se puedan difundir a este nivel, ¿no? Entonces, normalmente, y esto es una pregunta que deben tenerlo presente en una respuesta, es que las sorderas tóxicas suelen ser bilaterales y simétricas. Esto tiene sentido porque no solamente un oído se va a afectar, el medicamento o las sustancias exógenas se van a repartir de manera igual a nivel bilateral. Entonces, si les preguntan cómo es una hipoacusia por toxicidad, siempre tiene que ser bilateral y simétrica, en la mayoría de casos, pero como saben, en medicina hay excepciones a la regla. Y a la cabeza, ¿qué medicamentos hay que tener mucho cuidado por el daño que esos pueden ocasionar los aminoglucósidos, ¿no? Como les he mencionado, a veces en la práctica diaria se utiliza para las infecciones urinarias, inclusive la primera opción cuando no hay mejoría con tratamiento bioral. Realmente hay que tener mucho cuidado porque, como les comentaba, a veces depende de la susceptibilidad y eso no se puede predecir. A veces a dosis bajas de aminoglucósidos pueden causar daño, hay que utilizarlo siempre con cuidado. Por eso, inclusive por este motivo, los neumólogos, cuando van a iniciar el programa, van a iniciar el tratamiento, los siguientes esquemas, si que han fracasado los iniciales, siempre piden una audiometría de base para ver en qué condición ingresa el paciente, para que luego no diga, doctor, yo tenía mi audición normal, desde que usted me ha dado ese tratamiento ya no tengo buena audición. Entonces, si ya al saber que ya un paciente de por sí ya está con un problema auditivo por otras causas, entonces ya se puede predecir que el problema de la baja de la audición o la probabilidad de que haya una baja de la audición va a ser mayor. Entonces conversa riesgo-beneficio, ¿no? Que esto va a ocurrir, que es una posibilidad y que ya vamos a monitorizarlo, ¿no? Pero los diuréticos también es otro grupo de medicamentos que son bastante utilizados para pacientes con hipertensión arterial, que van a causar también deshidratación de las células ciliares externas, y es por eso que causan daño, ¿no? Entonces esto no se puede saber con cuánto de dosis, no hay ningún estudio que diga. Puede ser una dosis, obviamente si utilizamos dosis elevadas durante tiempos prolongados, la probabilidad de que esto ocurra va a ser mayor y va a depender de factores, sobre todo dosis dependiente, ¿no? Entonces, por eso también es muy común que pacientes hipertensos, además de la baja de la audición propia de su problema, de la enfermedad, la cual va a condicionar la afectación de los vasos pequeños, también por el tratamiento mismo van a desarrollar hipoacusia neurosensorial. Entonces,
hay ciertas patologías que cuando nosotros estamos en contacto con ellos sabemos que van a tener problemas en el oído, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento en este caso? Básicamente prevención, y si se identifica algún síntoma auditivo cuando se empiezan sus tratamientos hay que suspender los medicamentos. Hay trastornos vasculares como embolias, trombosis, secuelas de enfermedades infecciosas que también pueden causar este tipo de problemas. Y las enfermedades sistémicas, ¿por qué? Porque el oído interno tiene vasos muy pequeños. Entonces, todas las enfermedades sistémicas van a causar daño a nivel del oído interno, a nivel de la vascularización o a nivel del sistema nervioso como tal, ¿no? La hipoacusia súbita es una enfermedad que ustedes tienen que tenerlo muy claramente. ¿Por qué? Porque probablemente es una de las pocas hipoacusias neurosensoriales que son susceptibles a ser reversibles, ¿no? Si se instaura tratamiento temprano. ¿Cuál es la característica de las hipoacusias súbitas? Suelen tener un inicio súbito, como su nombre lo dice. La mayoría de casos unilateral, a veces se puede acompañar de otros síntomas auditivos o vestibulares, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en las hipoacusias súbitas? ¿Cómo sostener un paciente con hipoacusia súbita? Un paciente que les diga, doctor, desde ayer ya no escucho nada. Ayer escuchaba todo y hoy día es como que alguien me hubiese apagado un interruptor, ya no escucho absolutamente nada y me está zumbando ese oído. Lo primero que tienen que hacer en ese caso es hacer una otoscopía. Por eso es básico. Yo les decía a mis alumnos que teóricamente hablando, puedes saber todo para los exámenes, para este examen, para el examen de pregrado, para el examen de CERUD, para el examen de internado, pero para la parte práctica deben ustedes saber hacer una buena otoscopía, porque ustedes, así no sean otorrinos, van a ver patologías de oído. Tienen que saber cómo actuar ante un paciente con sangrado nasal, que probablemente es una de nuestras únicas emergencias en otorrinolaringología, aparte de los cuerpos de cráneos en vía aérea. Y tienen que también distinguir cuando estamos ante infecciones virales y bacterianas, porque en el primer nivel de atención, que es el lugar donde ustedes van a estar solos en el CERUM y ustedes van a tomar las decisiones solos, la principal causa de consulta son infecciones de las vías respiratorias, que es afín a la especialidad, ¿no? Entonces eso lo tienen que dominar bastante bien, ¿no? La parte teórica es importante también para la parte de conocimiento, pero para la parte práctica, buena otoscopía, distinguir cuando estamos ante una infección viral o bacteriana y hacer un buen taponamiento nasal, porque en el CERUM les puede llegar, en el internado van a estar acompañados, entonces siempre va a haber alguien que les pueda ayudar. En cambio en el CERUM ustedes van a estar solos y ya van a tener toda la responsabilidad médico-legal con el paciente. Entonces traten de esas cosas, si todavía no lo han hecho en ese momento, pedir a sus docentes que puedan ver la parte práctica para saber cómo actuar. Taponamiento nasal, realizar una buena otoscopía y distinguir qué es lo que encontramos en la otoscopía. Entonces, en las hipoacusias súbitas, recuerden ese paciente que le va a decir bruscamente, doctor, desde ayer es típico la forma que les dice el paciente, ¿no? No escucho nada, es como que un interruptor me hubiese apagado, sospechen de hipoacusia súbita, si en la autoscopía no ven absolutamente nada, tienen que tener de todas formas una audiometría para confirmar. Inclusive el diagnóstico es hasta clínico, la audiometría lo único que haría es confirmar el diagnóstico. Entonces es importante que sepan hacer una buena otoscopía para que si vean ante un paciente con estas características, le inicien el tratamiento lo más pronto posible, y el tratamiento principal en este caso son corticoides. ¿Por qué? Porque ustedes no le inician tratamiento pronto, le quitan la probabilidad de recuperar la audición y lo condenan al paciente a utilizar audífonos, inclusive siendo una persona joven, porque estas hipoacusias súbitas pueden aparecer en personas jóvenes, 20, 30, 40 años. Entonces es importante saber y estar atentos a ese tipo de situaciones, ¿no? Se dice que la causa es idiopática, o sea, no se ha identificado una causa como tal, pero hay teorías donde dicen que es por infecciones virales, por patología vascular, patología inmunológica, ¿no? Y el manejo de primera línea van a ser siempre corticoides. Corticoides ya sea vía sistémica, es decir, vía oral o intratimpánica. Vía oral, ¿en qué pacientes no lo tenemos como primera opción? En pacientes que son hipertensos, diabéticos, porque ustedes saben que el corticoide puede elevar los niveles de presión arterial y también de glucosa. Entonces, estamos en un paciente con una hipoacusia súbita, nosotros los otorrinos, y sabemos que por las patologías que tiene, por las comorbilidades, no puedo utilizar corticoides vía oral, entonces le indican tratamiento a través de infiltraciones intratimpánicas. Este es un audiograma típico de una hipoacusia súbita. Un paciente que hasta ayer escuchaba normal, no tenía ningún problema, que hoy día le dice que no escucha nada, le hace una audiometría y fíjense, no escucha absolutamente nada. Lo usual es que sea un solo oído, en este caso hay la afectación bilateral, no es lo más común, pero imagínense una persona que hacía su vida normal y que ahora tenga esa baja del oído. Entonces, imagínense el impacto emocional que puede tener. Y si ustedes no le hacen el tratamiento temprano, lo condenan a que su audición quede así y que sea candidato ni siquiera para audífonos, sino para un implante coclear. Y ya tenga que cambiar su vida por completo, ¿no? Entonces, la hipoacusia súbita, recuerden, es una emergencia otológica. No emergencia otorrinolaringológica, pero sí otológica. Entonces, tengan en cuenta eso. Entonces, no subestimen las bajas de la audición que ocurren de un momento a otro.
A veces uno puede creer que es un tapón de cerebro. Entonces, ¿cómo lo van a confirmar? Con la otoscopía. Entonces, emergencia otológica y hipocuresia auditiva. Hay otras patologías como los tumores del ángulo pontocerebeloso, igual ya lo vi en la clase anterior. El más común es el neurinoma del acústico, también es pregunta de examen, puede venir en el ENA para el internado, para el residentado. ¿Cuál es la primera principal tumoración del ángulo pontocerebeloso? El neurinoma del acústico. ¿Cuál es el estudio de elección? La resonancia magnética, como ya le habían explicado, evalúa mejor las partes blandas. Acá, cuando un radiólogo ve esta imagen, cualquier otorrino ven a nivel del ángulo pontocerebeloso, que es esta estructura acá, una imagen capta contraste, es un neurinoma del acústico hasta demostrar lo contrario, ¿no? Acá en ese corte coronal también podemos observar